Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Bakhtas no pudo contener la emoción al escuchar en público las palabras de Yağmur Yüksel: amar como te aman a ti, no tiene explicación. Todo comenzó durante una entrega de premios celebrada en un lujoso teatro de Ankara, donde diversas figuras del entretenimiento se reunieron para celebrar lo mejor del año. La noche avanzaba con normalidad, entre aplausos y discursos formales. Hasta que llegó el momento en que Yağmur Yüksel fue llamada al escenario para recibir un reconocimiento especial por su trayectoria y contribución a la televisión. Pero lo que nadie esperaba era que ese instante se transformaría en una declaración inesperada, emotiva y profundamente personal. Yağmur, vestida con un elegante vestido negro y visiblemente emocionada, tomó el micrófono con una mirada que lo decía todo. Tras agradecer a la organización y a su equipo, hizo una pausa, respiró hondo y dijo: hay personas que te cambian la vida, no por lo que hacen, sino por lo que despiertan en ti. Bar, amar como te aman a ti, no tiene explicación. El silencio en la sala fue absoluto. Bar, sentado entre los invitados, levantó la mirada sorprendido. Muchos lo miraron al mismo tiempo. Su expresión era un torbellino de sorpresa, emoción y una leve sonrisa contenida. No se esperaba esas palabras, al menos no en público. No sé si estoy haciendo lo correcto al decir esto aquí, pero hay cosas que ya no puedo callar, continuó Yağmur con voz firme. A veces el amor se disfraza de amistad, de compañerismo, de miradas que duran segundos pero lo dicen todo. Y tú, Bar, has sido eso para mí desde el primer día. Las cámaras enfocaban a Bar constantemente. Sus manos entrelazadas, su respiración acelerada y los ojos brillosos no pasaron desapercibidos. Cuando la gala continuó, todos sabían que ese momento ya había marcado la noche. Horas después, los medios no hablaban de otra cosa. Las redes sociales estallaron con clips del discurso, fotos de Bar emocionado y teorías sobre si ya eran pareja o si ese fue el comienzo de una historia que hasta ahora solo era un rumor. En una entrevista posterior, Bar fue abordado por periodistas a la salida del teatro. Aunque intentó esquivar las preguntas, finalmente se detuvo, miró a la cámara y dijo: no me lo esperaba. Fue real, fue honesto, fue Yağmur. Y eso lo dice todo. Los fanáticos de ambos artistas comenzaron a comentar de inmediato. Algunos aseguraban que esta declaración solo confirmaba lo que ya se sospechaba, que entre ellos existía algo más que una simple amistad profesional. Otros, más escépticos, creían que podía tratarse de una estrategia mediática. Lo cierto es que, días después, Yağmur compartió una foto en su cuenta oficial donde se le ve sentada en un banco junto al mar, mirando el horizonte, con un mensaje breve pero potente: no es fácil amar sin certezas. Pero más difícil es callar lo que se siente. La publicación acumuló miles de me gusta en cuestión de minutos, y los comentarios no se hicieron esperar. Mensajes como: eso fue para Bar, sin duda alguna, y esta historia apenas comienza inundaron el post. Algunos fans incluso comenzaron a recopilar momentos anteriores entre ambos, desde entrevistas hasta imágenes en sets de rodaje, tratando de encontrar pistas que corroboraran lo que ahora parecía inevitable. Un romance que había cruzado la frontera de lo profesional. A los pocos días, Bar también decidió romper el silencio digital. En su cuenta compartió una imagen sencilla, un café a medio tomar y un cuaderno abierto con la frase escrita a mano: hay palabras que se sienten más que 1000 abrazos. La frase, aunque ambigua, bastó para que los seguidores volvieran a especular. ¿Era una respuesta a la publicación de Yağmur? ¿Un mensaje privado hecho público? Las piezas parecían encajar cada vez más. La tensión mediática creció tanto que el programa de entretenimiento más popular del país dedicó un bloque entero al tema. Con imágenes en cámara lenta del discurso de Yağmur y reacciones en primer plano de Bar,
los conductores del programa afirmaban con total seguridad que se trataba de una relación que llevaba tiempo gestándose. Esto no es nuevo. Lo nuevo es que ahora decidieron dejar que el mundo lo vea, dijo una de las presentadoras con tono firme. Mientras tanto, ambos artistas continuaban con sus compromisos profesionales, pero se les vio más reservados que de costumbre. En un evento posterior, Barr fue nuevamente interrogado por la prensa, y aunque inicialmente pareció incómodo, respondió con una sonrisa sincera: hay momentos que no se ensayan, simplemente suceden. Y cuando lo hacen, te cambian. Por su parte, Jamur evitó referirse directamente al tema, pero en una entrevista radial, cuando se le preguntó si creía en el amor inesperado, respondió sin titubear: sí. Creo que el amor verdadero siempre te toma por sorpresa. Y si no lo hace, tal vez no es tan verdadero. Esa respuesta fue suficiente para avivar más el fuego. Las redes se convirtieron en un campo de análisis emocional. Cada gesto, cada palabra, cada silencio entre ambos era interpretado como una confirmación. Incluso algunos colegas del medio se sumaron con mensajes crípticos en sus perfiles, sugiriendo que todos lo sabían desde hace tiempo. Pero el verdadero giro ocurrió una semana después, cuando ambos asistieron a una gala benéfica en Estambul. Aunque llegaron por separado, los fotógrafos captaron un momento que paralizó a los fanáticos. Jamur se acercó a Barr, le tomó la mano y, sin decir nada, se quedaron mirándose durante varios segundos. No hubo beso, no hubo declaración, pero la imagen fue suficiente para convertirse en portada de revistas al día siguiente. La periodista que cubría el evento contó en su columna: fue un momento lleno de una intimidad silenciosa. No necesitaban hablar. Se entendían desde un lugar que solo ellos conocen. Desde entonces, el tema no ha dejado de ocupar titulares. Los fans esperan con ansias una confirmación oficial, pero al parecer, tanto Barr como Jamur han decidido dejar que los gestos hablen por ellos. Y por ahora, esos gestos dicen más que 1000 palabras. Mientras tanto, los seguidores continúan divididos entre quienes celebran esta historia como un verdadero cuento de hadas moderno y quienes siguen con la duda: ¿es esto una realidad o una estrategia cuidadosamente planeada? Lo único cierto es que la conexión entre ellos es palpable, y el público no aparta los ojos de esta historia que apenas comienza. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que este amor nació mucho antes de lo que imaginamos? ¿O estás convencido de que todo fue un impulso del momento? Déjame tu opinión en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad sobre esta historia que promete seguir dando de qué hablar.